Hola a todos, yo soy Germán Vergara y te doy la bienvenida a mi canal Aprende con Germán. Hoy veremos las propiedades de los logaritmos. Sin más preámbulo, empecemos con nuestra clase. Muy bien, vamos a iniciar con esta primera propiedad que ya la vimos en el tema anterior, sin embargo vamos a verla en forma más detallada. La primera propiedad me dice lo siguiente: si yo tengo logaritmo de b a la m en base a la n, ¿qué es lo que tengo que hacer? Los exponentes del número y la base se van a dividir, m sobre n, y esa fracción se va a multiplicar por el logaritmo de b en base a. Veamos un ejemplo para que ustedes puedan observar esto, no sin antes recalcar que todas las propiedades que vamos a ver hoy tienen que ser para logaritmos definidos en los reales. ¿Qué quiere decir? Que en todos estos logaritmos la base y el número tienen que ser positivos y además la base tiene que ser distinta de 1, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a tener un ejercicio donde tenemos logaritmo de x al cubo en base y a la 5. En este caso es necesario aclarar que x tiene que ser un número positivo para que el cubo siga siendo positivo y y también positivo, ¿no? Entonces vamos a aclarar que x es mayor que 0, y es mayor que 0 y a su vez y tiene que ser distinto de 1. En este caso, aplicando esta propiedad, vamos a dividir 3 sobre 5 multiplicado por el logaritmo y como ustedes pueden observar me va a quedar x en base y. ¿Se dan cuenta? Veamos otro ejemplo donde muchos caen también en este ejemplo, ¿no? Vamos a ver, digamos que tenemos logaritmo de x al cuadrado en base y al cubo. Señores, aquí no es necesario que x sea positivo, ¿no? Porque como está elevado al cuadrado, entonces ahí aseguramos que al menos no sea negativo, ¿no? Sin embargo, es muy importante aclarar que ese x tiene que ser distinto de 0, ¿no? Porque 0 al cuadrado va a dar 0 y ahí sí no conviene porque el logaritmo no está definido para 0, ¿no? Tiene que ser mayor que 0. Y en este caso y también tendría que ser mayor que 0 y a su vez distinto de 1, ¿no? Ahora, aquí hay que poner mucho detalle en esta parte. Yo voy a colocar logaritmo de x en base y, pero aquí, como les mencionaba hace un momento, no es necesario que x sea positivo. Puede ser que x sea negativo, ¿no? Y en ese caso, si x es negativo, aquí también sería negativo. Entonces, ahí el logaritmo no estaría definido. Para evitar eso, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar valor absoluto. Eso significa que, por ejemplo, si acá es menos 3 al cuadrado es 9, o sea, aquí es positivo, no hay ningún problema. Pero si acá es menos 3, al colocarle el valor absoluto, al final va a salir 3. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Esta propiedad también nos sirve bastante en algunos ejercicios numéricos, ¿no? En algunos ejercicios numéricos. Vamos a ver cómo utilizamos esta propiedad en ejercicios numéricos. Veamos. Digamos que yo tengo logaritmo de 8 en base 4 más logaritmo de 5 en base 25, ¿no? En este caso vamos a colocar logaritmo y vamos a intentar de que estos tengan la misma base. En lugar de 8 voy a colocar 2 al cubo y en lugar de 4 voy a colocar 2 al cuadrado. Más, y en este caso también, ¿no? Tengo logaritmo de 5 a la 1 en base 5 al cuadrado, ¿no? Muy bien, aquí como puedes notar, m es 3, n es 2, voy a colocar 3 medios y supuestamente acá tengo que multiplicarlo por logaritmo de 2 en base 2. Pero hay que recordar que en el tema pasado vimos que el logaritmo de 2 en base 2 es 1, ¿no? Entonces ya no va a ser necesario multiplicarlo por 1, ¿no? Aquí hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Voy a dividir 1 entre 2 y ya no va a ser necesario colocar logaritmo de 5 en base 5, ¿no? Porque es 1. Al final vamos a sumar 3 medios más 1 medio, que sería 4 medios, y la respuesta final nos va a dar 2. ¿Se dan cuenta? Entonces, para este tipo de ejercicios también es muy importante manejar esa propiedad. También tenemos por aquí algo muy interesante, ¿no? Cuando tengo logaritmo de b a la m en base a, en realidad esta letra a, esta base tiene como exponente 1. Entonces voy a poder dividir m entre n, pero en este caso sería m entre 1. O sea, quiere decir que acá va a ser simplemente m por logaritmo
de b en base a. Sin embargo, es necesario también recalcar que aquí estamos suponiendo que b es positivo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de cómo haríamos esta propiedad con mucha cautela, ¿no? Sobre todo hay que tener en cuenta la definición, ¿no? Veamos, tenemos logaritmo de x a la cuarta en base 5, ¿no? Entonces, como ustedes pueden observar, este exponente simplemente va a venir aquí por la izquierda y va a pasar a multiplicar, ¿cierto? Ahí va a quedar ese exponente. Entonces, este 4 vendría por aquí a la izquierda y va a quedar al final 4 por logaritmo de x en base 5. Pero, como este x está elevado a la cuarta, es posible que este x sea negativo también, ¿no? Porque a la cuarta a la final les va a dar positivo. Entonces, para evitar que él salga negativo, en este caso, y que el logaritmo no esté definido, vamos a colocarle también el valor absoluto, ¿no? Para evitar ese inconveniente, ¿no? Y también tenemos que aclarar que x en ese caso es distinto de 0, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces es muy importante manejar esa propiedad, ¿no? En otros casos, digamos que tenemos logaritmo de 9 en base 5, yo voy a colocar logaritmo de 3 al cuadrado en base 5, este 2 vendría por aquí y al final va a quedar 2 multiplicado por el logaritmo de 3 en base 5, ¿no? Muy bien. Entonces ya hemos manejado la primera propiedad y vamos a pasar a la segunda, la identidad fundamental. Veamos. En esta identidad fundamental tenemos un número, que tiene que ser un número positivo y distinto de 1, elevado a un logaritmo, pero ese logaritmo también tiene un número que es positivo, sin embargo la base, como podemos notar, es la misma, es idéntico al número que está aquí también, ¿no? Entonces, en ese caso se va a cumplir la identidad fundamental, ¿no? ¿Qué nos dice? La identidad fundamental nos dice que si yo tengo a elevado al logaritmo de b en base a, todo eso va a resultar simplemente b, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Simplemente vamos a demostrarlo, es bien sencillo de entenderlo. Vamos a suponer que yo no sé cuánto sale el logaritmo de b en base a, ¿no? Digamos que eso sea igual a x. Hay que recordar que, por definición, necesariamente esta base a elevado a la x tiene que ser exactamente igual al número de arriba, ¿no? En este caso b, ¿no? Entonces, vamos a dejar a en su sitio y b también. Pero esta x, hay que recordar que esta x proviene de este logaritmo. Entonces, yo en lugar de x voy a poder colocar este logaritmo. Por lo tanto, acá simplemente coloco el logaritmo de b en base a. Y como ustedes pueden notar, aquí se está cumpliendo la identidad fundamental, ¿no? Veamos cómo podemos utilizar con ejercicios prácticos esta identidad fundamental, ¿no? Suponiendo que yo tengo 10 elevado al logaritmo de 3 más, digamos por acá 49 elevado al logaritmo de 5 en base 7. Veamos. En este caso, como el logaritmo no tiene base, ahí podemos suponer que la base es 10, ¿no? O sea, es un logaritmo decimal, ¿no? Entonces acá sí se está cumpliendo la identidad fundamental de manera directa, ¿no? Por lo tanto, así como acá sale b, todo esto va a salir 3. Más, en este caso, ¿qué tenemos? 49 elevado al logaritmo de 5 en base 7. Este 49 yo lo puedo colocar como 7 al cuadrado elevado al logaritmo de 5 en base 7, ¿no? Hay que recordar que cuando tenemos potencia de potencia, estos exponentes se multiplican, ¿no? Y como se multiplican, aquí se va a poder cumplir la propiedad conmutativa, ¿no? Podemos cambiar o intercambiar esos exponentes. Voy a colocar 3 más 7, esto lo vamos a pasar por aquí, 5 en base 7, y el 2 vamos a poder colocarlo en la parte de afuera, ¿no? Y aquí, como pueden notar, ya se está cumpliendo la identidad fundamental, ¿no? Todo esto vendría a ser 5 elevado al cuadrado va a salir 25, 25 más 3 que teníamos, la respuesta final va a ser 28, ¿no?
Otra forma de hacer este ejercicio, a ver si me lo permiten, podría ser la siguiente, ¿no? Yo voy a colocar 7 elevado a la 2 por logaritmo de 5 en base 7, ¿no? Y hay que recordar que este 2 también podría ser esta m, ¿no? Que en realidad era el exponente, ¿no? Entonces este 2 también lo podemos colocar por aquí arriba, ¿no? Y vamos a tener 7 al logaritmo, como esto pasa como exponente, 5 al cuadrado va a salir, o vamos a colocarle 5 al cuadrado en base 7, ¿no? Aquí de nuevo se está dando la identidad fundamental, pero me va a quedar 5 al cuadrado, que es 25, y más 3 que teníamos, al final sale 28, ¿no? Hay que recordar que de las dos formas es importante manejar para poder aplicar todas las propiedades que estamos aprendiendo, ¿no? Este mismo ejercicio, esta parte de acá también se puede hacer con otra propiedad que se llama la regla del intercambio, que la veremos más adelante. Muy bien, vamos a demostrar ahora la propiedad llamada cambio de base, ¿no? Cambio de base. Esta propiedad es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las calculadoras convencionales, en las calculadoras que a veces tenemos en nuestros móviles, muchas veces los logaritmos que aparecen ahí, si es que tienen la opción de logaritmos, muchas veces aparece en base 10. O sea, no aparece logaritmos en otras bases, ¿no? Entonces, la pregunta es ¿cómo haremos o cómo haríamos para, por ejemplo, establecer la respuesta del logaritmo de 7 en base 3? En ese caso, con la calculadora, si es que no tenemos la base 3, vamos a tener que hacer un cambio de base, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice este cambio de base? Que si yo tengo el logaritmo de b en base a, yo voy a poder colocar otra base que no sea, ¿no? De la siguiente manera. Voy a colocar una fracción, en la parte superior voy a colocar logaritmo del número que ya tenemos acá en otra base cualquiera, ¿no? Una base positiva y distinta de la unidad. Vamos a colocar la base n. Y debajo de esa fracción también vamos a colocar el logaritmo de a en base n, ¿no? De a en base n. Como ustedes pueden observar, hemos hecho un cambio de base. Aquí la base era a, ahora aquí la base es n. Es importante manejar esta propiedad porque hay muchos ejercicios que gracias a esa propiedad se resuelven, ¿no? ¿Qué haremos con la calculadora si es que no tenemos base 10? Entonces es algo muy simple. Esto lo vamos a pasar a base 10. Vamos a colocar logaritmo de 7 en base 10, ya no es necesario colocar, sobre el logaritmo de 3. Entonces, con nuestra calculadora dividimos logaritmo de 7 en base 10 entre logaritmo de 3 en base 10. Y al dividir eso, la respuesta que vamos a obtener es idéntico a sacar el logaritmo de 7 en base 3, ¿no? Muy bien. Vamos a demostrar entonces esta propiedad llamada cambio de base. Vamos a partir de la identidad fundamental. Nosotros sabemos que a al logaritmo de b en base a es igual a b, ¿no? Entonces, en este caso, yo voy a tomar un logaritmo en otra base, logaritmo en base n, y lo voy a igualar a otro logaritmo en la misma base. Para que dos logaritmos sean iguales, como el logaritmo es una función inyectiva, entonces necesariamente el número que coloco arriba tiene que ser idéntico al número de acá, ¿no? Entonces aquí arriba voy a colocar expresiones iguales, ¿no? En este caso aquí voy a colocar toda esta expresión a al logaritmo de b en base a, y aquí voy a colocar la misma expresión, pero hay que recordar que esto es igual a b, entonces podemos colocar simplemente b, ¿no? Ahora, recordando esta propiedad, mira qué interesante, él vendría a ser como m, ¿no? Y él vendría a multiplicar a este lado, ¿no? Hay que recordar entonces eso y vamos a colocarlo por aquí. Colocaríamos logaritmo de b en base a por logaritmo de a en base n. Y todo va a ser igual al logaritmo de b en base n. Para terminar, como esta expresión está multiplicando, la podemos pasar dividiendo. Y ahí vamos a obtener que el logaritmo de b en base a va a ser igual a ¿quién? Al logaritmo de b en base n sobre logaritmo de a
en base n. Y ahí estamos demostrando esta propiedad llamada cambio de base, ¿no? Vamos a hacer ejemplos aplicativos de esta propiedad. A ver si me lo permiten. Vamos a resolver un ejercicio que ya hemos resuelto, o uno parecido que ya hemos resuelto al inicio, ¿no? ¿Qué hacemos si tenemos logaritmo de 8 en base 4, ¿no? Una forma es aplicar esta propiedad, ¿no? Sin embargo, ahora lo vamos a hacer con esto, ¿no? Vamos a hacer un cambio de base. ¿Qué les parece si esto lo colocamos en base 2, ya que ellos son potencias de 2, ¿no? Podemos colocar logaritmo de 8 en base 2 y acá también colocamos logaritmo de 4 en base 2, ¿ves? Hemos hecho un cambio de base conveniente. ¿Por qué? Porque sabemos que el logaritmo de 8 en base 2 es igual a 3 y logaritmo de 4 en base 2 va a ser igual a 2. Y como ustedes pueden observar, la respuesta es idéntica a la que obtuvimos al inicio cuando aplicamos la primera propiedad, ¿no? Eso sería el cambio de base. Otro ejemplito podría ser el siguiente, ¿no? Digamos que yo tengo que el logaritmo de 8 en base 3 es igual a x y me dicen calcula el logaritmo, digamos, de 2 en base 3, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer en este caso, que sea en base 9. En base 9, ¿no? Lo que voy a hacer en este caso es, como acá la respuesta está en base 3, esto lo voy a pasar a base 3, ¿no? En este caso voy a tener logaritmo de 2 en base 3 sobre logaritmo de 9 en base 3, ¿no? En este caso, ¿cómo voy a obtener logaritmo de 2 en base 3? Del dato aquí, el 8 lo podemos colocar como 2 al cubo. Y también en la base 3, ¿no? Y todo es igual a x. Este 3 pasaría por aquí, ¿no? A multiplicar. Entonces, de aquí vamos a tener que el logaritmo de 2 en base 3, ¿a qué sería igual? Como este 3 pasa multiplicando, también lo podemos pasar al otro lado dividiendo. Entonces vamos a tener x sobre 3, ¿no? Entonces en este lado vamos a poder colocar x sobre 3. Y debajo el logaritmo de 9 en base 3 ya sabemos que es 2, ¿no? Aquí le colocamos debajo un 1. Y para dividir estas fracciones solamente aplicamos producto de extremos sobre producto de medios. Entonces la respuesta va a ser x sobre 6. Muy bien, espero que se hayan entendido las propiedades. No te pierdas el siguiente video donde terminaremos todas las propiedades restantes. Los espero en el siguiente video aquí en Aprende con Germán.